El collar de perlas rodó por el suelo de mármol del hotel con un sonido que pareció eterno, y cuando Sofía Mendoza se agachó para recogerlo, sus ojos se encontraron con los de la mujer más rica de la ciudad, Victoria Santoro, quien la miraba con una mezcla de horror y reconocimiento que ninguna de las dos podía explicar. Las perlas habían pertenecido a la madre que Sofía nunca conoció, y en ese momento, mientras Victoria extendía una mano temblorosa hacia el collar que ella también reconocía, ambas supieron que algo imposible estaba a punto de revelarse. Pero para entender cómo dos extrañas llegaron a ese momento de conexión inexplicable, debemos retroceder 6 semanas, a un lunes común en el Hotel Emperador, donde Sofía Mendoza llevaba 3 años trabajando como camarera de eventos, prácticamente invisible para los huéspedes millonarios que apenas notaban su presencia cuando les servía champán en bandejas de plata. Sofía tenía 28 años y una forma de moverse por los salones que la hacía parecer parte del mobiliario, algo que había perfeccionado con los años porque así era más fácil, menos complicado, más seguro. Sofía había crecido en un orfanato en las afueras de la ciudad, un lugar gris donde los días se confundían unos con otros y donde había aprendido desde muy pequeña que no hacer ruido era la mejor manera de sobrevivir. A los 18 años, salió de allí con una maleta gastada, un certificado de secundaria y absolutamente ningún recuerdo de sus primeros años de vida. Los registros del orfanato decían que había sido dejada en la puerta con apenas 6 meses de edad, envuelta en una manta azul y con un pequeño collar de perlas de imitación alrededor de su muñeca. Ese collar era lo único que conservaba de su vida anterior, lo único que la conectaba con una historia que no podía recordar y que tal vez nunca conocería. El trabajo en el Hotel Emperador no era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Sofía compartía un pequeño departamento con su compañera de trabajo, Marina, una chica alegre que siempre intentaba convencerla de salir más, de conocer gente, de vivir un poco. Pero Sofía prefería la rutina, la seguridad de saber exactamente qué esperar cada día. Se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba el autobús número 12, llegaba al hotel a las 7:30, se cambiaba al uniforme negro y blanco que todas las camareras usaban, y pasaba las siguientes 8 o 10 horas sirviendo bebidas, recogiendo copas vacías y sonriendo educadamente a personas que nunca recordaban su nombre. Ese lunes de octubre comenzó como cualquier otro. El gerente del hotel, el señor Guzmán, un hombre bajito y nervioso que siempre parecía estar a punto de sufrir un ataque de pánico, reunió al personal de servicio en el salón de empleados para darles las noticias del día. Habría una cena benéfica esa noche, uno de esos eventos pretenciosos donde gente muy rica se vestía con ropa muy cara para recaudar fondos para alguna causa noble, mientras bebían vino de $500 la botella. Sofía había trabajado en docenas de esos eventos y todos se sentían exactamente iguales. La diferencia, esa noche, era que Victoria Santoro estaría presente. El señor Guzmán pronunció el nombre con una reverencia casi religiosa, y varias de las camareras más jóvenes soltaron pequeños suspiros de emoción. Victoria Santoro era prácticamente realeza en la ciudad. Había heredado un imperio textil de su familia y lo había expandido hasta convertirlo en una corporación internacional. Aparecía regularmente en revistas de negocios, en programas de televisión, en vallas publicitarias por toda la ciudad. Era hermosa, exitosa, poderosa, según todos los rumores. Absolutamente intocable. Sofía no prestó mucha atención a los detalles. Para ella, Victoria Santoro era solo otra cliente rica, otra persona a quien servir con una sonrisa profesional antes de desaparecer de nuevo en el fondo. Pasó el día preparando el salón principal, ayudando a colocar las mesas, doblando servilletas de lino en formas complicadas, puliendo copas hasta que brillaban bajo las enormes lámparas de araña. Era un trabajo mecánico que le permitía perderse en sus pensamientos. Un estado de meditación casi zen que había perfeccionado con los años. Cuando llegó la noche y los invitados comenzaron a llegar, Sofía tomó su lugar junto a las otras camareras en la entrada del salón, lista para circular entre las mesas con bandejas de aperitivos y champán. Los invitados entraron en grupos, todos vestidos con trajes caros y joyas que probablemente costaban más que el salario anual de Sofía. Ella los observaba con una curiosidad distante, preguntándose a veces cómo sería vivir en ese mundo donde el dinero nunca era un problema, donde podías comprar lo que quisieras, ir a donde quisieras, ser quien quisieras. Victoria Santoro llegó tarde,
como era de esperarse de alguien de su estatus. Sofía estaba en la parte trasera del salón cuando escuchó el murmullo que recorrió la sala. Ese tipo de silencio expectante que solo ocurre cuando alguien verdaderamente importante hace su entrada. Se giró para ver qué causaba tanto revuelo, y ahí estaba ella, cruzando las puertas principales, con una elegancia que parecía ensayada, pero que probablemente era natural. Victoria llevaba un vestido negro que le quedaba perfectamente. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño sofisticado, y alrededor de su cuello brillaba un collar de diamantes que probablemente había costado una fortuna. Había algo en Victoria que llamó la atención de Sofía de inmediato, algo que no podía identificar pero que la hizo detenerse en seco. Tal vez era la forma en que movía las manos cuando hablaba, o la ligera inclinación de su cabeza cuando escuchaba, o simplemente la sensación inexplicable de estar viendo algo familiar en un rostro completamente desconocido. Sofía sacudió la cabeza, descartando la sensación como ridícula. No tenía nada en común con Victoria Santoro. Vivían en mundos completamente diferentes. La cena procedió sin incidentes. Durante la primera hora, Sofía circulaba entre las mesas, rellenando copas de vino, retirando platos vacíos, respondiendo educadamente a las pocas personas que se molestaban en dirigirle la palabra. Se había vuelto experta en ser invisible, en moverse por el salón, sin llamar la atención, en anticipar las necesidades de los invitados, antes de que las verbalizaran. Era un talento que había desarrollado por necesidad, pero del que secretamente se sentía orgullosa. Fue durante el postre cuando todo cambió. Sofía estaba sirviendo champán en la mesa principal, donde Victoria Santoro estaba sentada junto al alcalde y varios empresarios prominentes. Sostenía la botella con cuidado, llenando las copas con la precisión había perfeccionado después de años de práctica. Cuando llegó a la copa de Victoria, algo extraño sucedió. Victoria levantó la vista, sus ojos se encontraron directamente con los de Sofía, y por un momento que pareció estirarse eternamente, ambas se quedaron completamente inmóviles. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ojos de Victoria eran del mismo tono de marrón oscuro que los suyos. Una similitud que no habría notado en circunstancias normales, pero que ahora parecía gritarle desde cada ángulo. Había algo más, algo en la forma de la mandíbula de Victoria, en el arco de sus cejas, en la curva de sus labios, que resonaba con algo profundo y primitivo. En el interior de Sofía, era como mirarse en un espejo distorsionado, ver una versión alternativa de sí misma, que había tomado un camino completamente diferente en la vida. Victoria pareció sentir lo mismo porque su expresión cambió de la indiferencia educada que había mantenido toda la noche algo más complejo, más confundido. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró de nuevo. Sus ojos aún fijos en Sofía, con una intensidad que hacía difícil respirar. El momento se rompió cuando uno de los hombres en la mesa le hizo una pregunta a Victoria, obligándola a apartar la mirada. Sofía terminó de servir el champán con manos que temblaban ligeramente, y se alejó de la mesa, tan rápido como pudo sin correr. Pasó el resto de la noche evitando la mesa principal, asignándose a sí misma tareas en el otro extremo del salón, pero podía sentir los ojos de Victoria siguiéndola ocasionalmente. Un peso invisible que la hacía sentirse expuesta y vulnerable de una manera que no había experimentado en años. Era ridículo, se dijo a sí misma. Era solo una coincidencia. Un momento extraño que no significaba nada. La gente rica miraba a la gente que le servía todo el tiempo. Generalmente con desdén o con una curiosidad superficial, se evaporaba tan pronto como perdían interés. Pero esto había sido diferente. Sofía lo sabía en sus huesos. En ese lugar profundo, donde guardaba todos los sentimientos que prefería no examinar demasiado de cerca. Había reconocimiento en los ojos de Victoria, y más aterrador aún, Sofía había sentido ese mismo reconocimiento dentro de sí misma. Una respuesta visceral a algo que no podía nombrar, pero que sentía de todos modos. Cuando el evento terminó, y los invitados comenzaron a retirarse, Sofía ayudó a limpiar el salón con un alivio palpable. Quería irse a casa, meterse en la cama, y olvidar ese momento extraño, que probablemente no había significado nada de todos modos. Estaba apilando platos en un carrito, cuando Marina se acercó, sus ojos brillando con emoción apenas contenida. ¿Viste a Victoria Santoro?, preguntó Marina, prácticamente rebotando en sus pies. Es incluso más hermosa en persona. Y ese collar, Dios mío, debe haber costado millones. Sofía murmuró algo no comprometedor, y siguió trabajando. No quería hablar de Victoria Santoro, no quería pensar en ella en absoluto. Pero Marina continuó hablando,
compartiendo cada rumor y chisme que había escuchado sobre la multimillonaria a lo largo de los años. Aparentemente, Victoria no tenía familia. Había heredado el negocio de padres adoptivos, que habían fallecido en un accidente cuando ella tenía 20 y pocos años. Era conocida por ser brillante pero distante, generosa con su dinero para causas benéficas pero ferozmente protectora de su vida privada. Dicen que nunca se ha casado porque está demasiado ocupada con el negocio, continuó Marina, mientras caminaban hacia el vestuario. Pero yo creo que simplemente no ha encontrado a alguien que esté a su altura. Quiero decir, ¿cómo compites con eso? Sofía se cambió de uniforme en silencio, su mente dando vueltas, a pesar de sus esfuerzos, por dejar el tema. Padres adoptivos. Victoria Santoro había sido adoptada. Probablemente era otra coincidencia. Miles de personas eran adoptadas cada año. Pero aún así la información se instaló en su mente como una astilla que no podía sacar. Se despidió de Marina en la entrada del hotel y caminó hacia la parada de autobús, agradecida por el aire fresco de la noche que ayudaba a despejar su cabeza. El autobús estaba prácticamente vacío a esa hora. Sofía se sentó junto a la ventana y observó la ciudad pasar, las luces de neón reflejándose en el cristal como constelaciones artificiales. Metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño collar de perlas que siempre llevaba consigo, pasando los dedos sobre las cuentas lisas en un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de los años. Era un talismán, un recordatorio de que venía de algún lugar, de que alguien, en algún momento, la había cuidado lo suficiente como para dejarla con algo bonito, en lugar de nada en absoluto. Los siguientes días pasaron en una especie de neblina. Sofía intentó volver a su rutina normal, pero se encontraba distraída, perdida en pensamientos que no llevaban a ninguna parte. Marina notó su estado de ánimo, pero lo atribuyó al cansancio, sugiriendo que tal vez debería tomarse unos días libres. Sofía consideró la idea pero la descartó. El trabajo era lo que mantenía su vida estructurada, lo que le daba propósito, incluso en los días cuando no sentía ninguno en particular. Fue el jueves de esa semana cuando todo se complicó. El señor Guzmán la llamó a su oficina temprano en la mañana, lo cual era inusual. Generalmente solo llamaba a los empleados cuando había un problema, y Sofía revisó mentalmente los últimos días tratando de recordar si había cometido algún error. No se le ocurría nada, pero aún así sintió una punzada de ansiedad mientras caminaba por el corredor hacia la oficina del gerente. El señor Guzmán estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo aún más nervioso que de costumbre. Había otra persona en la oficina, una mujer alta y seria con un traje de negocios que gritaba abogada o asistente personal de alguien muy importante. Sofía se detuvo en la puerta, confundida. «Sofía, pasa, dijo el señor Guzmán, gesticulando hacia una silla. «Esta es la señorita Ramírez, asistente de la señora Victoria Santoro». El nombre cayó en el silencio de la oficina, como una piedra en un estanque, creando ondas de confusión que se expandieron por la mente de Sofía. ¿Por qué el asistente de Victoria Santoro estaba aquí? ¿Por qué el señor Guzmán había llamado? Se sentó lentamente, sus manos apretadas en su regazo. La señorita Ramírez habló con una voz profesional y sin emociones. La señora Santoro quedó muy impresionada con el servicio durante el evento del lunes. Específicamente, quedó impresionada con usted, señorita Mendoza. Sofía parpadeó, completamente desconcertada. No podía imaginar qué había hecho para impresionar a Victoria Santoro. Había servido champán, había recogido platos, había sido invisible como siempre. No había nada impresionante en eso. La señora Santoro está organizando una serie de eventos privados en su residencia durante los próximos meses. Continuó la señorita Ramírez. Le gustaría contratarla específicamente como parte del personal de servicio para estos eventos. El pago sería considerablemente más alto que su salario actual, y los eventos serían solo los fines de semana, lo que le permitiría mantener su posición aquí si así lo desea. Era una oferta absurda, el tipo de oportunidad que cualquier persona en su posición aceptaría, sin pensarlo dos veces. Más dinero, horarios flexibles, la oportunidad de trabajar en eventos más exclusivos. Pero algo en la situación hacía que Sofía se sintiera profundamente incómoda. No tenía sentido. Victoria Santoro no podía haberla notado tanto como para buscarla específicamente. Había docenas de camareras en el hotel, todas igualmente capaces, muchas con más experiencia. «No entiendo», dijo Sofía lentamente. «¿Por qué yo?». La señorita Ramírez la miró con una expresión que era difícil de descifrar. La señora Santoro aprecia la profesionalidad y la discreción. «¿Usted?».
Demostró ambas cualidades. Eso es todo lo que necesita saber. Pero no era todo lo que Sofía necesitaba saber. Había algo más sucediendo aquí. Algo que no estaba siendo dicho. Miró al señor Guzmán, buscando alguna pista, pero él solo asintió entusiastamente. Claramente complacido de que uno de sus empleados hubiera sido elegido para algo tan prestigioso. No tiene que decidir ahora mismo, agregó la señorita Ramírez, sacando una tarjeta de negocios de su maletín. Pero la señora Santoro espera una respuesta para mañana. Puede contactarme a este número. Sofía tomó la tarjeta, sintiendo el peso del papel grueso y costoso entre sus dedos. Salió de la oficina, en un estado de aturdimiento, su mente dando vueltas con preguntas sin respuestas. Marina prácticamente la emboscó en el vestuario, habiendo escuchado rumores de lo que había sucedido. «Tienes que aceptar», exclamó Marina, agarrando los brazos de Sofía con emoción. «¿Sabes cuántas personas matarían por una oportunidad así? Trabajar directamente para Victoria Santoro, ir a su casa, ver cómo vive la otra mitad. Es como un cuento de hadas». Pero los cuentos de hadas generalmente tenían trampa, pensó Sofía, y esta situación se sentía demasiado extraña, demasiado conveniente. Demasiado enfocada en ella específicamente, pues no había hecho nada para merecerlo. Pasó el resto del día, en piloto automático, realizando sus tareas, sin pensar realmente en ellas. Su mente constantemente regresando al momento en que los ojos de Victoria se habían encontrado con los suyos. Esa noche, sentada en su pequeño departamento, con una taza de té que se enfriaba lentamente, Sofía consideró sus opciones. Podía rechazar la oferta, seguir con su vida simple y predecible. Olvidar todo el asunto. Era la opción segura, la que tenía sentido. Pero había otra parte de ella. Una parte que había permanecido dormida durante años. Que susurraba que tal vez necesitaba hacer esto. Tal vez necesitaba descubrir por qué Victoria Santoro la había notado. Porque se había sentido ese momento de reconocimiento entre ellas. Al día siguiente llamó al número en la tarjeta y aceptó la oferta. La señorita Ramírez sonó complacida, pero no sorprendida. Como si nunca hubiera dudado de cuál sería la respuesta de Sofía. Le dio los detalles del primer evento, una cena íntima para 20 personas el siguiente sábado, y le enviaría un conductor a recogerla a las 5 de la tarde. Cuando Sofía colgó el teléfono, sintió una mezcla de anticipación y terror que no había experimentado en años. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía se vistió con cuidado, eligiendo su uniforme de trabajo más nuevo, asegurándose de que su cabello estuviera perfectamente recogido, revisando 2 veces que no llevaba joyas visibles. El collar de perlas estaba guardado de forma segura en su bolso. Como siempre, el conductor llegó exactamente a las 5. Un hombre mayor y educado, que no hizo preguntas, mientras conducía por la ciudad, hacia los barrios más exclusivos, que Sofía solo había visto de lejos. La residencia de Victoria Santoro era exactamente lo que Sofía había imaginado, y al mismo tiempo completamente diferente. Era una mansión moderna de 3 pisos, con enormes ventanales, que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Los jardines estaban impecablemente mantenidos, todo en tonos de verde y blanco que creaban una sensación de serenidad elegante. Un miembro del personal de seguridad revisó sus credenciales en la entrada, antes de permitirle pasar. La señorita Ramírez la recibió en la entrada principal y la guió a través de la casa, señalando rápidamente dónde estaba todo: la cocina, el comedor principal, el salón donde se servirían las bebidas antes de la cena. Había otros 4 miembros del personal esa noche, todos con la misma expresión profesional. Sofía reconocía de sus propios años de trabajo en servicios. Nadie hizo preguntas sobre por qué estaba allí o cómo había sido seleccionada. Victoria no apareció durante la preparación. Sofía ayudó a organizar las mesas, pulir las copas, preparar las bandejas de aperitivos. Era el mismo tipo de trabajo que hacía en el hotel, pero todo se sentía más intenso aquí, más personal. Estaba en la casa de Victoria Santoro, caminando por los mismos pasillos que ella caminaba, tocando las mismas cosas que ella tocaba. Se sentía como una invasión, como cruzar una línea invisible que no debería ser cruzada. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Sofía tomó su lugar con los otros camareros, circulando entre los grupos con bandejas de champán y canapés. Los invitados eran del mismo tipo que los del hotel. Gente rica y poderosa, discutiendo negocios y política, con la confianza casual de aquellos que sabían que sus opiniones importaban. Sofía se movió entre ellos como un fantasma, invisible, una vez más. Victoria hizo su entrada a las 7:30, vestida con un traje pantalón color crema
que le quedaba perfectamente. Se veía relajada aquí, en su propio espacio, más real de alguna manera que cuando la había visto en el hotel. Saludó a sus invitados, con besos en las mejillas y sonrisas genuinas, moviéndose por el salón con una gracia natural. Y luego sus ojos encontraron a Sofía. Y ese momento de reconocimiento volvió a suceder, aún más intenso esta vez porque estaban en un espacio más íntimo. Victoria se detuvo, a mitad de una conversación. Sus ojos fijos en Sofía con una expresión que era difícil de leer. Había sorpresa allí, sí, pero también algo más. Curiosidad, tal vez, o confusión, o algo más profundo, que ninguna de las dos podía nombrar. Sofía bajó la mirada, sintiendo su corazón latir más rápido, y se movió hacia otro grupo de invitados. La cena transcurrió sin incidentes, pero Sofía podía sentir la atención de Victoria durante toda la noche. Una presencia constante que la hacía sentirse expuesta. Varias veces atrapó a Victoria mirándola, y cada vez la mujer apartaba la mirada rápidamente, como si la hubieran sorprendido haciendo algo que no debería estar haciendo. Era desconcertante y extrañamente íntimo. Este intercambio silencioso de miradas entre dos extrañas que sentían algo que no podían explicar. Cuando los invitados finalmente se fueron, y el personal comenzó a limpiar, Sofía esperaba poder irse rápidamente y evitar cualquier interacción directa con Victoria, pero la señorita Ramírez la detuvo en la cocina, pidiendo que esperara un momento. El resto del personal fue despedido, y Sofía se quedó sola, su ansiedad creciendo con cada minuto que pasaba. Victoria entró en la cocina, 10 minutos después, descalza ahora, su cabello suelto alrededor de sus hombros. Se veía más joven así, más vulnerable. Se detuvo cuando vio a Sofía. Y por un momento, ninguna de las dos habló. «Gracias por venir esta noche», dijo Victoria finalmente, su voz más suave de lo que Sofía había esperado. «Sé que debe parecerle extraño que la haya solicitado específicamente». Sofía no sabía qué decir, así que simplemente asintió. Victoria caminó más cerca, sus ojos escaneando el rostro de Sofía con una intensidad que hacía difícil mantener el contacto visual. En el hotel, cuando nuestras miradas se cruzaron, Victoria continuó: «Sentí algo que no puedo explicar, y sé que sonará ridículo, pero tenía que volver a verte, tenía que saber si lo sentía de nuevo». «¿Y lo sintió?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Victoria asintió lentamente. «Sí, es como mirarte y ver algo familiar, pero no sé de dónde». «¿Tú lo sientes también?», Sofía vaciló. Parte de ella, queriendo negar todo y salir corriendo de esa casa, tan rápido como pudiera, pero otra parte, la parte que había pasado 28 años preguntándose de dónde venía, no podía mentir. «Sí», admitió. «Lo siento». Victoria exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Necesito preguntarte algo, y sé que es demasiado personal, pero tengo que preguntar. ¿Conociste a tus padres biológicos?». Y ahí estaba. La pregunta que Sofía había sabido que vendría, pero que aún así la golpeó como un puñetazo. Sacudió la cabeza. «Crecí en un orfanato. No sé nada de mis padres». Algo cambió en la expresión de Victoria. «Yo fui adoptada», dijo en voz baja. «Mis padres adoptivos fueron maravillosos, no me malinterpretes. Pero siempre hubo preguntas. Siempre me pregunté de dónde venía». El silencio que siguió fue pesado con implicaciones no dichas. Sofía sintió su mano moverse automáticamente a su bolso, tocando la forma del pequeño collar de perlas a través de la tela. El gesto no pasó desapercibido para Victoria. «¿Qué tienes ahí?», preguntó. Sofía vaciló, antes de sacar el collar, sosteniéndolo en su palma abierta. Las perlas falsas brillaban bajo las luces de la cocina. «Baratas pero preciosas de todos modos. Es lo único que tengo de antes del orfanato. Me lo dejaron, me abandonaron». Victoria se quedó completamente inmóvil, su rostro perdiendo todo su color. Extendió una mano temblorosa hacia el collar, pero no lo tocó, como si tuviera miedo de que desapareciera. Si lo hacía, «Yo tenía uno igual», susurró. «Exactamente igual. Mis padres adoptivos me lo guardaron. Dijeron que estaba en mi muñeca. Cuando me encontraron, el mundo pareció inclinarse ligeramente». Sofía miró el collar en su mano, luego a Victoria, tratando de procesar lo que esto podía significar. Podía ser una coincidencia. Los collares de perlas baratos no eran únicos. Probablemente había miles de ellos en el mundo, pero en algún lugar profundo. En ese lugar, donde guardaba todos los sentimientos que no quería examinar, Sofía sabía que no era una coincidencia. No podía ser. «¿Dónde está tu collar?», preguntó, su voz sonando distante,
incluso a sus propios oídos. En mi habitación, siempre lo guardo en mi joyero. Victoria la miró, y en sus ojos había el mismo miedo y esperanza que Sofía sentía. ¿Quieres verlo? Sofía asintió, incapaz de hablar. Siguió a Victoria por la mansión silenciosa, subiendo las escaleras hasta el tercer piso. La habitación de Victoria era espaciosa y elegantemente decorada, con enormes ventanales que daban a los jardines. Victoria fue directamente a un joyero antiguo en su tocador. Abrió un compartimento secreto en la parte inferior y sacó algo pequeño envuelto en seda. Cuando desenvolvió el paquete, Sofía sintió que sus rodillas casi cedían. Era un collar, idéntico al suyo, perlas falsas en un cordón delgado, exactamente del mismo tamaño, exactamente del mismo estilo. Victoria sostuvo su collar junto al de Sofía, y era imposible distinguir uno del otro. «Oh Dios», murmuró Victoria, su voz quebrándose. «No puede ser, no puede». Pero ambas sabían que podía ser, que probablemente era, que todas las señales apuntaban a una verdad imposible que ninguna de las dos se había atrevido a considerar hasta ahora. «Necesitamos estar seguras», dijo Sofía, sorprendida de lo firme que sonaba su voz cuando todo su mundo se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. «Necesitamos hacer pruebas. Haznos registros o algo». Victoria asintió, limpiándose lágrimas que no había notado que estaban cayendo. «Sí, tienes razón. Mi abogado puede ayudar. Podemos tener resultados en unos días». Los siguientes 5 días fueron los más largos de la vida de Sofía. Continuó trabajando en el hotel, moviéndose a través de sus tareas en piloto automático, mientras su mente daba vueltas sin parar. Victoria la llamaba cada noche. Conversaciones largas y tentativas, donde compartían fragmentos de sus vidas, buscando conexiones, buscando respuestas. Victoria le contó sobre su infancia privilegiada, sobre los padres adoptivos que la habían amado, pero que nunca pudieron llenar el vacío de no saber de dónde venía. Sofía compartió sus propias historias: el orfanato, los años de sentirse invisible, la sensación constante de estar buscando algo que no podía nombrar. Con cada conversación, la conexión entre ellas crecía más fuerte. Había similitudes extrañas que surgían, pequeñas cosas que no significarían nada por sí solas, pero que juntas pintaban un cuadro. Ambas eran zurdas, ambas tenían la misma alergia específica a ciertos mariscos, ambas tenían el mismo tic nervioso de enrollar su cabello alrededor de un dedo cuando estaban pensando. Podían ser coincidencias, pero comenzaban a parecer cada vez menos probables. Los resultados llegaron un martes por la tarde. Victoria llamó a Sofía desde su oficina, su voz temblando de una manera que Sofía nunca había escuchado antes. «Es positivo», dijo Victoria. «Somos hermanas, hermanas completas, mismos padres biológicos». Sofía se sentó lentamente en el borde de su cama, el teléfono presionado contra su oreja, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Hermanas. Tenía una hermana. Después de 28 años de estar completamente sola en el mundo, de no tener absolutamente a nadie que compartiera su sangre, su historia, su origen, de repente tenía a alguien, y no solo alguien, sino Victoria Santoro, una de las mujeres más ricas y poderosas de la ciudad. «Sofía, ¿sigues ahí?». La voz de Victoria sonaba pequeña, vulnerable de una manera que contrastaba completamente con la imagen pública de la magnate empresarial. «Estoy aquí», logró decir Sofía, aunque su voz sonaba distante, incluso a sus propios oídos. «Solo estoy, no sé qué estoy sintiendo». «Lo sé, yo tampoco». Victoria hizo una pausa, y Sofía pudo escuchar el sonido de papeles siendo movidos. El abogado también encontró algo más: registros antiguos. «Nuestra madre se llamaba Elena Mendoza. Tenía 19 años cuando nacimos. Gemelas. Nacimos en el Hospital General del 3 de martes, de 1997. Gemelas». La palabra resonó en la mente de Sofía como una campana. No solo hermanas, sino gemelas. Habían compartido el mismo útero. Habían nacido el mismo día. Probablemente habían sido idénticas antes de que la vida las moldeara de maneras diferentes. Y luego alguien las había separado, enviándolas por caminos completamente diferentes. «¿Qué le pasó a ella?», preguntó Sofía. «A nuestra madre. No hay registros claros después de nuestro nacimiento. Desapareció del sistema. El abogado dice que seguirá investigando, pero…». Victoria dejó la oración sin terminar, pero Sofía entendió. Su madre probablemente había estado en una situación desesperada. Tan desesperada que había tenido que abandonar a sus bebés. La idea era dolorosa de una manera que Sofía no había anticipado. «Necesito verte», dijo Victoria de repente. «Necesito. No sé lo que. Necesito
Pero no quiero estar sola ahora mismo. Yo tampoco, admitió Sofía. ¿Dónde? Ven a mi casa. Enviaré un auto. Por favor, Sofía aceptó. Colgó el teléfono y se quedó sentada en su habitación durante varios minutos, simplemente respirando, intentando anclar su mente a la realidad. Todo había cambiado en un instante. Su historia había cambiado, su identidad había cambiado. Ya no era Sofía Mendoza, la huérfana sin pasado. Ahora era Sofía Mendoza, la hermana gemela de Victoria Santoro. Era la misma persona, y al mismo tiempo completamente diferente. Marina estaba en la sala cuando Sofía salió de su habitación, y la expresión en el rostro de Sofía debió haberle dicho que algo importante había sucedido. ¿Qué pasó?, preguntó Marina, levantándose del sofá. Estás pálida. Acabo de descubrir que Victoria Santoro es mi hermana, dijo Sofía. Y escucharse decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que no había sido antes. Mi hermana gemela. Nos separaron cuando éramos bebés. Marina se quedó con la boca abierta, completamente muda por primera vez desde que Sofía la conocía. Luego se lanzó hacia adelante y envolvió a Sofía en un abrazo tan fuerte que casi no podía respirar. Dios mío, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Estás segura? Sofía le contó todo, mientras esperaba a que llegara el auto de Victoria, las palabras saliendo en una cascada desordenada. Marina escuchaba con los ojos cada vez más grandes, interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de asombro o incredulidad. Cuando el timbre sonó, anunciando la llegada del conductor, Marina abrazó a Sofía de nuevo. Esto es increíble, dijo. Aterrador, sí, pero increíble. Ve, habla con ella. Y luego quiero escuchar absolutamente todo. El viaje a la mansión de Victoria pareció más corto esta vez, como si la distancia física entre sus vidas se hubiera encogido junto con la distancia emocional. Sofía se encontró observando la ciudad por la ventana con nuevos ojos, preguntándose cuántas veces Victoria había recorrido estas mismas calles, cuántas veces habían estado en el mismo lugar sin saberlo, dos mitades de un todo caminando por el mundo separadamente. Victoria, él estaba esperando en la puerta principal, todavía vestida con su traje de trabajo, pero con el cabello suelto y despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. Cuando vio a Sofía, algo en su expresión se suavizó, y sin decir palabra, se acercó y la abrazó. Sofía se quedó rígida por un momento, no acostumbrada a la intimidad física, pero luego se relajó, permitiéndose sentir el consuelo de estar sostenida por alguien que compartía su sangre. Se sentaron en el salón, uno de los espacios más informales de la casa, con grandes ventanales que daban a los jardines bañados por la luz dorada del atardecer. Victoria sirvió vino, aunque ninguna de las dos bebió mucho. Simplemente se miraron una a la otra durante un largo momento, estudiándose con una nueva comprensión. Tengo tus ojos, dijo Victoria finalmente. Quiero decir, tú tienes los míos, nuestros ojos, y llega la misma forma de la nariz, agregó Sofía. Y llega cuando sonríes. Hay un hoyuelo en tu mejilla izquierda. Yo también lo tengo. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo descubrir estas similitudes físicas que siempre habían estado allí pero que ahora tenían un significado completamente nuevo. Victoria sacó un álbum de fotos, mostrándole a Sofía imágenes de su infancia, fotos de una niña hermosa en vestidos caros, rodeada de juguetes y privilegios, pero con ojos que siempre parecían estar buscando algo más allá del marco de la fotografía. Siempre me sentí incompleta, dijo Victoria en voz baja, pasando los dedos sobre una foto de ella misma, a los 7 años. Mis padres adoptivos fueron maravillosos. Me dieron todo lo que podía necesitar, pero siempre había este vacío, como si faltara algo fundamental. Yo también, admitió Sofía. Pensé que era porque no tenía familia, porque estaba sola, pero tal vez era porque sabía, en algún nivel profundo, que había alguien más allá afuera, que no estaba completa. Victoria cerró el álbum y miró directamente a Sofía. ¿Estás enojada por cómo resultaron las cosas? Quiero decir, yo tuve todo y tú, y yo no. Sofía completó la oración, considerando la pregunta cuidadosamente. Sería fácil estar enojada, resentida con la cruel ironía del destino, que le había dado a una de ellas una vida de privilegio mientras la otra luchaba. Pero cuando buscó dentro de sí misma, no encontró enojo. No estoy enojada. Las cosas sucedieron como sucedieron. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro, dijo Victoria con intensidad. Podemos estar en la vida de la otra ahora. Podemos recuperar el tiempo perdido. La idea era aterradora y emocionante a partes iguales. Sofía había pasado tanto tiempo siendo invisible, manteniendo su vida pequeña y manejable, que la perspectiva de dejar entrar a alguien
especialmente alguien tan grande como Victoria. Era abrumadora. Pero también había algo profundamente correcto en ello, como si una pieza que faltaba finalmente estuviera encajando en su lugar. Pasaron horas hablando esa noche, compartiendo historias, llenando los vacíos de 28 años de separación. Victoria le contó sobre la presión de heredar un imperio corporativo a los 24 años, sobre las noches en vela preocupándose por decisiones que afectaban a miles de empleados, sobre la soledad de estar en la cima, sin nadie con quien compartir genuinamente la carga. Sofía compartió sus propias luchas. Los años en el orfanato, donde había aprendido a ser invisible para sobrevivir. El miedo constante de cometer un error y perder el poco control tenía sobre su vida. He estado pensando, dijo Victoria cuando la noche se había profundizado y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, sobre qué hacer ahora. No quiero presionarte, pero hay cosas prácticas que necesitamos considerar. Sofía sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, legalmente, es mi hermana, mi única familia viva. Eso significa que tienes derechos a la herencia familiar, al negocio eventualmente si algo me pasara. Y yo me gustaría poder ayudarte, si me dejas. No como caridad, se apresuró a agregar, cuando vio la expresión de Sofía, sino porque eres mi hermana, y tengo los medios para hacer tu vida más fácil. La oferta era generosa. Increíblemente generosa, pero también hacía que Sofía se sintiera incómoda. Había construido su identidad alrededor de ser autosuficiente, de no necesitar a nadie, de ganarse cada cosa que tenía. La idea de aceptar ayuda, incluso de su hermana recién descubierta, iba en contra de todo lo que había aprendido a creer sobre sí misma. No sé si puedo aceptar eso, dijo Sofía honestamente, no porque no aprecie el gesto, sino porque necesito sentir que mi vida es mía, que la construí yo misma. Victoria asintió, y en sus ojos había comprensión genuina. Lo entiendo, pero piénsalo, ¿de acuerdo? No tiene que ser todo o nada. Podríamos empezar pequeño. Tal vez puedas trabajar en uno de mis negocios. Algo donde uses tus propias habilidades pero que pague mejor que el hotel. O simplemente podríamos pasar tiempo juntas. Conocernos, sin que el dinero sea parte de la ecuación. Era un compromiso razonable. Una manera de construir una relación sin que Sofía sintiera que estaba siendo rescatada. Me gustaría eso, dijo finalmente, conocerte, ser hermanas de verdad. No solo en papel. El alivio en el rostro de Victoria era palpable. A mí también. Honestamente, nunca pensé que esto pudiera pasar. Pasé tanto tiempo buscando respuestas sobre mi origen, y ahora que las tengo, es más de lo que jamás imaginé. En las semanas que siguieron, Sofía y Victoria comenzaron el delicado proceso de construir una relación. Se encontraban regularmente, a veces para cenas en restaurantes tranquilos, donde podían hablar sin ser interrumpidas. Otras veces en la casa de Victoria, donde podían ser ellas mismas, sin la presión de ojos curiosos. Victoria le mostró a Sofía el mundo en el que vivía, llevándola a eventos culturales y reuniones sociales, aunque siempre respetando cuando Sofía necesitaba un respiro de ese ambiente abrumador. Sofía, por su parte, llevó a Victoria a su propio mundo, mostrándole los pequeños cafés que frecuentaba, el parque donde iba a leer los domingos, los lugares simples que componían su vida cotidiana. Victoria parecía fascinada por la normalidad de todo, como si estuviera descubriendo un país extranjero. Para alguien que había crecido con choferes y personal de servicio, la simple experiencia de tomar un autobús público a hacer su propia compra en el supermercado era casi revolucionaria. Pero la integración fue fácil. Había momentos de tensión, cuando sus mundos diferentes chocaban de maneras incómodas. Victoria estaba acostumbrada a tomar decisiones rápidas y esperar que otros las siguieran, mientras que Sofía necesitaba tiempo para procesar y considerar cuidadosamente cada paso. Victoria podía ser impetuosa e intensa, mientras que Sofía tendía hacia la cautela y la reserva. Tuvieron su primera discusión real cuando Victoria sugirió que Sofía se mudara a la mansión, al menos temporalmente, y Sofía sintió que estaba siendo presionada a cambiar su vida demasiado rápido. No estoy tratando de controlar tu vida, dijo Victoria, su voz tensa con frustración. Solo pensé que sería más fácil conocernos si no tuviéramos que coordinar horarios todo el tiempo. Pero mi departamento es mi espacio, respondió Sofía, manteniéndose firme aunque por dentro se sentía tambaleante. Es lo único que construí completamente por mi cuenta. No estoy lista para renunciar a eso, incluso temporalmente. Victoria la miró durante un largo momento, y Sofía pudo ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, Victoria suspiró y asintió. Tienes razón, lo siento. Estoy acostumbrada a resolver problemas con recursos, pero esto
no es un problema que se pueda resolver así. Es una relación, y las relaciones necesitan tiempo. Ese momento, aunque difícil, fue importante. Les enseñó que podían tener desacuerdos sin que la relación se desmoronara, que podían ser honestas una con la otra, incluso cuando fuera incómodo. Estableció un patrón de comunicación que se volvería crucial en los meses siguientes. El abogado de Victoria continuó investigando su historia familiar, y lo que descubrió fue tanto esclarecedor como doloroso. Su madre, Elena Mendoza, había sido una joven estudiante universitaria cuando quedó embarazada de gemelas. El padre nunca estuvo en escena, y Elena había intentado criar a las bebés sola durante los primeros meses, pero sin apoyo familiar, y luchando financieramente, finalmente tuvo que tomar la decisión imposible de darlas en adopción. Los registros mostraban que ambas gemelas habían sido colocadas inicialmente con diferentes familias adoptivas, a través de una agencia, pero algo había salido mal con la adopción de Sofía. La familia había cambiado de opinión en el último minuto, y en lugar de ser devuelta a la agencia apropiadamente, Sofía había terminado perdida en el sistema. Finalmente dejada en el orfanato, sin ningún registro de su conexión con una hermana gemela que ya había sido legalmente adoptada por la familia Santoro. En cuanto a Elena, los registros se volvían confusos después de ese punto. Había indicios de que había intentado recuperar a sus hijas años después, pero para entonces el rastro era demasiado frío, las adopciones selladas, los documentos dispersos. El abogado encontró un certificado de defunción fechado 5 años atrás. Elena Mendoza había muerto de una enfermedad cardíaca a los 43 años, sin saber nunca que sus hijas se habían encontrado. Cuando Victoria compartió esta información con Sofía, ambas lloraron por la madre que nunca conocieron, por las circunstancias imposibles que la habían obligado a tomar decisiones que ninguna persona debería tener que tomar. Había enojo también hacia el sistema que las había fallado, hacia la burocracia que había resultado en su separación, hacia la cruel suerte que había mantenido a Elena buscando hasta su muerte, sin encontrar nunca a las hijas que había perdido. Ella nos buscó, dijo Sofía, su voz quebrada, mientras sostenía una fotografía borrosa de Elena, que el abogado había encontrado. Pasó años buscándonos, y nunca supo que estábamos aquí, en la misma ciudad, todo el tiempo. Victoria la abrazó, y se sostuvieron una a la otra, mientras el peso de su historia compartida se asentaba sobre sus hombros. Era una historia de pérdida y separación, sí, pero también de resiliencia. Elena había sobrevivido, ellas habían sobrevivido. Y ahora, contra todas las probabilidades, se habían encontrado. 3 meses después de descubrir que eran hermanas, Victoria hizo un anuncio público. Había querido esperar, darles tiempo para establecer su relación en privado, antes de invitar al escrutinio del mundo exterior, pero finalmente decidió que era importante compartir su historia, no solo por ellas, sino por todas las otras familias, separadas por circunstancias más allá de su control. La conferencia de prensa fue un circo mediático. Victoria era una figura pública conocida, y la revelación de que tenía una hermana gemela perdida, hace mucho tiempo, que había estado trabajando como camarera en hoteles locales, era exactamente el tipo de historia que capturaba la imaginación pública. Los reporteros se abalanzaron sobre cada detalle, buscando el ángulo perfecto para sus historias. Sofía se sentó junto a Victoria en el escenario, incómoda bajo las luces brillantes y el escrutinio de docenas de cámaras. Victoria sostuvo su mano durante todo el evento, un ancla física que la mantenía presente cuando todo su instinto le decía que corriera y se escondiera. Cuando llegó el momento de hablar, Sofía mantuvo sus comentarios breves, simplemente diciendo que estaba agradecida de haber encontrado a su hermana, y que esperaban que su historia pudiera inspirar a otros que buscaban a su familia perdida. Los días después de la conferencia de prensa fueron abrumadores. Los medios seguían a Sofía donde quiera que iba, gritando preguntas, tomando fotografías, convirtiendo su vida previamente privada en un espectáculo público. El hotel tuvo que contratar seguridad adicional para mantener a raya a los reporteros. Marina estaba emocionada por toda la atención, pero Sofía la encontraba agotadora. Esto se calmará, le aseguró Victoria durante una de sus cenas regulares. En unas semanas habrá otra historia y ellos seguirán adelante. Victoria tenía razón. La atención mediática eventualmente disminuyó a un nivel manejable, aunque Sofía descubrió que su vida había cambiado permanentemente de maneras que no había anticipado. La gente la reconocía en la calle ahora, señalando y susurrando. Algunos eran amables, ofreciendo felicitaciones
o compartiendo sus propias historias de reunificaciones familiares. Otros eran menos agradables, murmurando que solo estaba con Victoria por el dinero, que era una cazafortunas que había fingido todo. Los comentarios dolían más de lo que Sofía quería admitir. Había trabajado tan duro para construir su propia vida, para ser autosuficiente. Y ahora extraños la reducían a alguien que estaba usando a su hermana. Victoria se enfureció cuando se enteró de algunos de los comentarios más viciosos, queriendo demandar por difamación o usar su influencia para silenciar a los críticos. No, dijo Sofía firmemente, eso solo lo haría peor. La gente va a pensar lo que quiera pensar. No podemos controlar eso. Era una lección que Victoria necesitaba aprender, acostumbrada como estaba a poder controlar su narrativa pública a través del dinero y la influencia. Sofía, que había pasado años siendo invisible, entendía mejor que algunas cosas simplemente tenían que ser soportadas. A pesar de los desafíos, su relación continuó profundizándose. Desarrollaron rituales, pequeñas tradiciones que eran solo de ellas. Cenas los martes por la noche donde cocinaban juntas en la cocina de Victoria. Algo que la multimillonaria raramente había hecho antes pero que ahora disfrutaba. Caminatas dominicales por el parque donde Sofía solía ir sola. Sesiones de cine a medianoche donde veían películas viejas y comían palomitas directamente del tazón. Victoria resultó ser sorprendentemente divertida cuando se relajaba, con un sentido del humor seco que Sofía no había esperado. Sofía descubrió que podía hacer reír a Victoria con observaciones mordaces sobre las pretensiones de la alta sociedad. Se equilibraban una a la otra de maneras que ninguna había anticipado. Victoria empujando a Sofía a tomar más riesgos y confiar más en la gente. Sofía ayudando a Victoria a reducir la velocidad y apreciar las cosas simples que el dinero no podía comprar. 6 meses después de su primer encuentro, Victoria le hizo a Sofía una oferta que había estado considerando durante semanas. Quería que Sofía se uniera a la empresa familiar, no como un favor sino porque genuinamente creía que su hermana tenía habilidades valiosas que aportar. La atención al detalle de Sofía, su capacidad para anticipar necesidades, su comprensión de cómo hacer que las personas se sintieran cuidadas. Todas eran cualidades que serían invaluables en el lado de hospitalidad del negocio. No tienes que decidir ahora, dijo Victoria. Pero piénsalo. Podrías comenzar en gestión de eventos, usar tu experiencia del hotel, y si no te gusta, puedes irte sin resentimientos. Sofía lo pensó durante semanas, sopesando los pros y los contras. Parte de ella quería rechazar automáticamente, mantener la independencia que había luchado tanto por construir, pero otra parte reconocía que esto era diferente, no era caridad. Era una oportunidad legítima para usar sus habilidades en un nuevo contexto, para crecer de maneras que su trabajo actual nunca le permitiría. Finalmente aceptó, comenzando en un puesto de gestión de nivel medio que le daba responsabilidad sin ser abrumador. El primer día fue aterrador. Caminando hacia el edificio corporativo elegante donde Victoria tenía su oficina ejecutiva, siendo presentada a colegas que la miraban con curiosidad apenas disimulada. Pero Sofía descubrió que era buena en el trabajo, realmente buena. Años de leer a las personas y anticipar necesidades se traducían perfectamente en planificar eventos corporativos de alto nivel. No todo fue fácil. Había colegas que la resentían, asumiendo que solo tenía el trabajo por su conexión con Victoria. Sofía tuvo que trabajar el doble de duro que cualquier otra persona para probar que merecía estar allí. Cometió errores. Tuvo días en los que quería renunciar y volver a la simplicidad de su vida anterior. Pero Victoria estaba allí, apoyándola sin rescatarla, confiando en que Sofía podía resolver sus propios problemas pero dispuesta a ofrecer consejos cuando se lo pedían. Un año después de su primer encuentro en el Hotel Emperador, Sofía y Victoria estaban en la cocina de la mansión, preparando la cena como habían hecho incontables veces antes. Habían pasado por tanto juntas en ese año, descubriendo su conexión, construyendo una relación desde cero, navegando la atención pública y el escrutinio privado. Habían peleado y hecho las paces. Habían llorado y reído. Habían aprendido los ritmos y patrones una de la otra, de la manera que solo la familia puede hacer. ¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez?, preguntó Victoria mientras picaba verduras. Pensé que tal vez estaba volviendo loca. La forma en que te sentiste tan familiar de inmediato, como si mi cerebro reconociera algo que mis ojos no podían ver. Yo sentí lo mismo, admitió Sofía, removiendo la salsa en la estufa. Era aterrador, como si todo mi mundo estuviera a punto de cambiar, y no sabía si quería que eso sucediera. Y ahora, ¿te alegras de que haya cambiado?,
Sofía consideró la pregunta, pensando en todo lo que había ganado, y todo lo que había tenido que soltar en el proceso de dejar entrar a Victoria en su vida. Su vieja vida de invisibilidad y soledad, segura, ya no existía. En su lugar había algo más complicado pero infinitamente más rico. Una hermana, una familia, una conexión con el pasado, que nunca había pensado que tendría. Sí, dijo finalmente, girándose para mirar a Victoria con una sonrisa. Me alegro, aunque todavía me asustas a veces con tu intensidad. Victoria se rió. Y tú todavía me frustras cuando te cierras. Pero supongo que eso es lo que hacen las hermanas, ¿verdad? Se vuelven locas una a la otra, pero se aman de todos modos. Era verdad, Sofía se dio cuenta. Habían tenido que aprender a ser familia. Crear un vínculo desde cero, sin los años de historia compartida, que la mayoría de los hermanos tenían. No siempre era fácil, pero era real, construido sobre elección y esfuerzo, en lugar de solo biología. Cenaron juntas esa noche como lo habían hecho tantas veces antes, compartiendo historias y planes para el futuro. Victoria hablaba de expandir el negocio a nuevos mercados, de las juntas directivas y las decisiones estratégicas que mantenían su mente ocupada. Sofía compartía su propio trabajo, un evento importante que estaba planeando para clientes internacionales. Su nerviosismo y emoción, mezclándose en partes iguales. Lo vas a hacer genial, dijo Victoria con confianza. Tienes un don para esto. Siempre lo has tenido. Eran palabras que Sofía nunca había esperado escuchar. Validación de alguien cuya opinión había llegado a valorar profundamente. Por primera vez en su vida, se permitió creer que tal vez Victoria tenía razón. Tal vez tenía dones que iban más allá de simplemente ser invisible, de simplemente sobrevivir. Tal vez podría prosperar. Más tarde esa noche, mientras Sofía se preparaba para irse, Victoria le entregó una pequeña caja envuelta en papel simple. No es tu cumpleaños, dijo Sofía, confundida. Lo sé, pero encontré algo y quería que lo tuvieras. Sofía desenvolvió la caja cuidadosamente, abriendo la tapa para revelar dos collares idénticos, cada uno con una sola perla genuina suspendida de una delicada cadena de oro. Eran hermosos, simples pero claramente caros. Hice que hicieran estos con perlas de los collares originales, explicó Victoria, una para cada una. Pensé que podríamos tener algo que nos conecte, algo que honre de dónde venimos, pero que también represente quiénes somos ahora. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras sacaba uno de los collares, sintiendo el peso perfecto de la perla contra su palma. Era un regalo reflexivo, uno que entendía el significado de esos collares baratos que las habían llevado la una a la otra, pero que también reconocía que habían avanzado más allá de ese punto de partida. Gracias, susurró, abrazando a Victoria con fuerza. Es perfecto. Mientras conducía a casa esa noche, el nuevo collar alrededor de su cuello, Sofía reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Un año atrás, había sido invisible, sola, convencida de que su historia comenzaba y terminaba con ella misma. Ahora tenía una hermana, una familia, una conexión con un pasado que finalmente tenía sentido. Tenía un trabajo que la desafiaba, amistades que se habían profundizado, un futuro que se extendía ante ella con posibilidades que nunca había imaginado. No era perfecto. Victoria podía ser abrumadora, el escrutinio público era agotador, y había días en que Sofía extrañaba la simplicidad de su vida anterior, pero era real, era suyo, y lo había construido, junto con su hermana paso a paso. La sangre no mentía, había dicho alguien una vez, y era verdad. Su sangre compartida las había llevado la una a la otra, contra probabilidades imposibles, pero era más que sangre lo que las mantenía juntas ahora. Era elección, esfuerzo, amor construido día a día, a través de conversaciones difíciles y cenas compartidas, y el simple acto de aparecer una por la otra una y otra vez, mientras Sofía estacionaba frente a su departamento. Tocando la perla en su cuello, sonrió ante la ironía de todo. Había pasado años tratando de ser invisible, y luego en un instante todo había cambiado, porque alguien finalmente la había visto, realmente visto, y había reconocido algo que ninguna de las dos podía ignorar. No sabía qué traería el futuro. Habría más desafíos, sin duda, más momentos de tensión, mientras seguían aprendiendo a ser hermanas. Pero por primera vez en su vida, Sofía no estaba sola enfrentándolos. Tenía a Victoria, y Victoria la tenía a ella. Y eso era más de lo que cualquiera de las dos había esperado encontrar. La multimillonaria no había querido ser atendida por ella al principio. Eso era cierto, pero el destino, o la biología, o simplemente la extraña magia del reconocimiento, había tenido otros planes.
Y ahora, un año después, mientras Sofía subía las escaleras hacia su departamento, se dio cuenta de que no cambiaría nada de cómo había sucedido. Cada momento había sido necesario para llevarlas exactamente a donde necesitaban estar, juntas, finalmente completas.